Las células eucariotas se caracterizan por el reparto ordenado y dirigido de moléculas entre diferentes compartimentos celulares. En muchos casos, este reparto está mediado por vesículas, que actúan como vehículos para transformar moléculas entre organelos celulares y también otros compartimentos como la membrana plasmática y el exterior celular. Las vesículas son organelos que forman un compartimento separado del citoplasma por una vesícula bicapa lipídica. En general, la función de la vesícula es almacenar, transportar o digerir productos y residuos celulares. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Muchas vesículas se originan principalmente desde el aparato de Golgi. Sin embargo, también pueden provenir de los retículos endoplasmáticos o se forman a partir de partes de la membrana plasmática. La endocitosis es el proceso de captura de una sustancia o partícula desde fuera de la célula envolviéndola con la membrana celular. La membrana se pliega sobre la sustancia y ésta es encerrada completamente por la membrana. En ese punto, un saco unido a la membrana o vesícula agarra y mueve la sustancia hasta el citosol. La endocitosis, además de la incorporación de moléculas externas en grandes cantidades, principalmente para su degradación, tiene otras funciones. Sirve para reciclar moléculas de la membrana plasmática que se incorporan como parte de la membrana de las propias vesículas o compartimentos que se formen. Otra función es compensar los procesos de exocitosis, es decir, eliminar el exceso de membrana plasmática añadida por vesículas de exocitosis y mantener así una superficie de membrana estable y funcional. La endocitosis puede dividirse en dos categorías: endocitosis por volumen y la endocitosis mediada por receptor. La endocitosis se puede dividir en tres tipos, los cuales son la fagocitosis, pinocitosis y la endocitosis mediada por receptores. La pinocitosis es un tipo de endocitosis por volumen que viene del griego pino, que significa beber, y citosis, que significa célula, lo cual en conjunto significaría beber célula, ya que la pinocitosis se caracteriza por un proceso en el que la membrana de la célula se comienza a formar un hueco por donde se va acumulando el líquido, y esto se le conoce como invaginación, y al terminar de llenarse, ésta se cierra y se convierte en una vesícula pequeña llamada vesícula pinocítica, que generalmente tiene un recubrimiento de clatrina. Además, esta vesícula mide no más de 150 nanómetros de diámetro, por lo que no lleva mucha cantidad de fluido en su interior. De este modo, la pinocitosis se realiza en todas las células eucariotas y es también una forma de alimentación de los seres vivos que pertenecen al reino fungi. La fagocitosis es un tipo de endocitosis en la cual la célula come, ya que fago viene del griego y significa comer, por lo que la fagocitosis se caracteriza por la captación de partículas grandes, generalmente sólidas, tales como microorganismos, residuos de células, células muertas, células dañadas, entre otros. Y este proceso se lleva a cabo desde el espacio extracelular, creando un hueco en la membrana plasmática de la célula por invaginación, dando lugar así a una vesícula grande llamada fagosoma, el cual tiene unos 250 nanómetros de diámetro. La fagocitosis también es el principal método de alimentación de organismos como la ameba. Además, este se lleva a cabo por unas células llamadas células fagocíticas especializadas, como lo son los neutrófilos y macrófagos, que ayudan a la protección de los organismos al estar involucrados en la eliminación de patógenos. Esto al ingerir virus, bacterias, entre otros materiales perjudiciales, siendo captados en los fagosomas, donde se fusionan con los lisosomas e interactúan con los endosomas para degradar estos organismos dañinos
y luego enviarlos al exterior de la célula. De igual forma, se llevan los alimentos por los fagosomas y al fusionarse con los lisosomas, estos degradan estos alimentos en moléculas más simples para ser aprovechadas. La endocitosis mediada por receptor. La endocitosis mediada por receptor es el mecanismo de incorporación de moléculas específicas reconocidas por receptores dentro de la membrana plasmática. Con esto, la célula puede incorporar de forma muy eficiente moléculas o partículas que se encuentren dispersadas fuera de su membrana en bajas concentraciones. Estas moléculas se unen a diferentes receptores por la membrana en diferentes complejos que convergen en una zona de esta misma donde se produce la formación de una vesícula y esta posteriormente viaja hacia el interior de la célula con las moléculas. Un ejemplo de este proceso es la captación de colesterol por parte de las células, el cual se transporta en la sangre unido a proteínas como las lipoproteínas cuando se encuentran en baja densidad. Esto ocurre cuando una célula se encuentra en necesidad de colesterol. Esta sintetiza receptores capaces de distinguir el colesterol y los traslada a la membrana plasmática, donde se produce el reconocimiento entre el receptor y la membrana, y ambos se unen y se agrupan en zonas donde se produce una invaginación. La autofagia. La autofagia es un proceso presente en todas las células eucariotas, realizado por diferentes vacuolas que se fusionan con un lisosoma para renovar nuestras células de forma constante mediante la digestión de moléculas y orgánulos intracelulares, evitando de esta forma que se acumulen productos de desecho y componentes que ya no funcionan bien para la célula. Las herramientas que ésta utiliza para este proceso son pequeñas vesículas microscópicas llamadas autofagosomas. Estos autofagosomas actúan de manera que se mueven por el interior de la célula y engullen pequeñas porciones de la célula, convirtiendo todo lo que encuentran en energía y moléculas esenciales. Este proceso ocurre de forma constante, a una intensidad baja, pero suficiente para mantener nuestras células en óptimas condiciones, hasta llegar a renovar todo su contenido a lo largo del tiempo. En ocasiones, cuando la energía está escasa, las células son capaces de incrementar su autofagia para abastecer la demanda de nutrientes y elementos esenciales, y de paso aceleran la renovación de las estructuras celulares, retrasando el envejecimiento de la célula. Resulta que la autofagia también es capaz de ayudarnos a eliminar virus y bacterias de nuestras células. Cuando los sistemas de alerta de estas se activan y detectan este tipo de patógenos, los autofagosomas son capaces de engullirlos y hacer que sean degradados. La exocitosis es el proceso mediante el cual la célula expulsa moléculas grandes fuera del citoplasma a través de la membrana celular. Esto ocurre por medio de vesículas que se encuentran en el interior de la célula, llamadas exosomas. Estas se fusionan con la membrana plasmática y liberan su contenido al medio externo. El proceso inverso sería la endocitosis. La exocitosis es esencial para la segregación de hormonas, la expulsión de material no digerible y el transporte celular en general. Es un gran contribuyente a las células y sin este no sería capaz de realizar los procesos necesarios para mantener la vida. Un ejemplo de esto es cuando se producen proteínas en el retículo endoplasmático y son transportadas mediante vesículas especializadas hacia el aparato de Golgi, donde son procesadas y expulsadas nuevamente en nuevas vesículas hasta llegar a la membrana plasmática, donde se fusionan y liberan las proteínas que contenían. Existen dos tipos de exocitosis características de las vesículas provenientes del aparato de Golgi, la constitutiva y la regulada. La exocitosis constitutiva se produce en todas las células y se encarga de liberar moléculas que formarán parte de la matriz extracelular, o bien llevan moléculas en la membrana de la vesícula que se utilizarán para regenerar la membrana plasmática. Es un proceso constante de producción, desplazamiento y fusión de vesículas.
La exocitosis regulada es característica de las células especializadas en la secreción. Por ejemplo, las hormonas, neuronas, células glandulares, etc. En este tipo de exocitosis se liberan moléculas que realizan funciones para el organismo o que afectan a la fisiología de células cercanas o lejanas. Las vesículas de secreción regulada no se fusionan espontáneamente con la membrana, sino que necesitan una señal que normalmente es el aumento de la concentración de calcio. Además, necesitan ATP y GTP. Pasos de la exocitosis. El proceso se lleva a cabo mediante 4 pasos en la exocitosis constitutiva y en 5 pasos en la exocitosis regulada. Estos incluyen tráfico de vesículas, anclaje, acoplamiento, cebado y fusión. Tráfico. Las vesículas se transportan a la membrana celular a lo largo de los microtúbulos del citoesqueleto. El movimiento de las vesículas es impulsado por las proteínas motoras, quinesinas, dineínas y miosinas. Anclaje. Al llegar a la membrana celular, la vesícula se une y se pone en contacto con la membrana. Acoplamiento. Este implica la unión de la membrana de la vesícula con la membrana celular. Las bicapas de fosfolípidos de la membrana vesicular y de la membrana celular comienzan a fusionarse. Cebado. El cebado se produce en exocitosis regulada y no en exocitosis constitutiva. Este paso implica modificaciones específicas que deben ocurrir en ciertas moléculas de la membrana celular para que ocurra el proceso. Estas modificaciones son necesarias para los procesos de señalización que desencadenan la exocitosis. Fusión. Hay 2 tipos de fusión que pueden tener lugar en la exocitosis. La fusión completa, que es cuando la membrana de la vesícula se fusiona completamente con la membrana celular. La energía requerida para separar y fusionar proviene del ATP. La fusión de las membranas crea un poro de fusión que permite que el contenido de la vesícula sea expulsado a medida que la vesícula se convierte en parte de la membrana celular. En la fusión de besar y correr, kiss and run en inglés, la vesícula se fusiona temporalmente con la membrana celular, el tiempo suficiente para crear un poro de fusión y liberar su contenido al exterior de la célula. Luego, la vesícula se separa de la membrana y se reforma antes de regresar al interior. Gracias por escucharnos.